En este momento, Juan Grunwald es poeta, emprendedor e inventor y, según él, por accidente. Cuando tiene que definir su trayectoria, dice: fundé y fundí varias librerías, cafeterías y diversos proyectos de carácter artístico y social. En el área digital creó Projects of Humanity, una plataforma para darle el control de la atención a las personas, proyecto que no funcionó. Bien, como decía Juan, hay proyectos que no funcionan, pero nada mejor que emprenderlos e intentar que esto suceda. Recientemente, junto con un grupo de amigos, crearon el Ñeri Peso, la primera criptomoneda comunitaria del Uruguay. Su exposición se titula Todo lo que usted quiere y no quiere saber sobre el Ñeri Peso. Bienvenido, Juan. Buenas tardes, ¿cómo andan? A ver si sale esto. Opa. Acá estamos. Bueno, esto que se titula Todo lo que quieren saber y no quieren saber sobre el Ñeri Peso, les advierto ya de antemano, va a estar enfocado un poquito más en lo que no quieren saber, ya que las preguntas más picantes, por ejemplo, de dónde viene el nombre, por qué un termo vale 5 veces más que una computadora y por qué hay una obsesión casi enfermiza dentro de la comunidad con las mermeladas, son cosas que ya estuvimos contestando en la prensa el año pasado y me gustaría hablar un poco de todo lo que no sale en la prensa sobre el Ñeri Peso. El Ñeri Peso empezó casi como un chiste, pero rápidamente se volvió muy serio. Nace a partir de una iniciativa nuestra de tratar de aprender un poco de este mundo nuevo en el que nos estamos metiendo, el mundo blockchain, el mundo web3, todas estas palabras raras que empezamos a escuchar de a poco. Con un amigo nos propusimos tomar vino hasta poder tener nuestra primera criptomoneda. Estuvimos una noche y a eso de las 3 de la mañana ya bastante borrachos, mágicamente sin entender mucho porque no somos programadores, picando un código que no entendíamos, nos encontramos con una billetera que tenía casi 18 billones de una moneda que le habíamos puesto en Ñeri Peso. Y a partir de eso decidimos empezar un juego. Ese juego rápidamente se volvió muy serio para mucha gente. Si uno tiene un montón de una plata falsa que no tiene valor y no tiene respaldo en su bolsillo, por lo menos a mí lo que se me ocurrió hacer fue empezar a regalarla. Salimos por la calle, persona que me encontraba era: ¿conocés de Ñeri Peso? ¿Querés Ñeri Peso? Te regalo Ñeri Pesos. Y sin entender mucho cómo, eso que empezó siendo un juego para la gente empezó a ser algo valioso, empezó a intercambiarla, empezó a regalársela, empezó a reconocer valor en otras personas usando esta moneda. Y bueno, rápidamente, como dice acá, se volvió un poco serio el juego. Pero ¿cómo llegamos a esto? Me gustaría contar un poco el trasfondo de Ñeri Peso, no tanto esta historia simple y fácil de dos amigos borrachos. Y para eso me gustaría remontarme un poco a dos antecedentes, dos experiencias. Para la primera, me remonto un poco al año 2010. En ese año la vida me cruzó con un profesor de literatura retirado y un escritor y periodista, y juntos abrimos una librería. Esa librería se llamaba La Licón, Librería Viva. El concepto de librería viva tenía que ver con tratar de entender a esa librería como un animal orgánico, donde todas sus partes, las personas que entraban a la librería, los libros, los muebles, todo era parte de un solo organismo que se retroalimentaba y que funcionaba como un ser vivo. Esa fue la primera vez que de alguna manera me di cuenta que había mucho más información en el mundo de lo que mi cerebro podía absorber. Y al mismo tiempo era un poco mi rol el clasificar esa información y dársela a la gente que entraba a esa librería. También fue la primera vez, de alguna manera, que el mundo empezó a vaticinar la muerte del libro. En ese momento salía en la prensa todo el tiempo que gracias a Internet ya no había que comprar más libros, que se podían leer gratis y nada, bajar y etc. A partir de eso, de alguna manera, nosotros con la librería nos dimos cuenta que no podíamos competir contra ese mundo digital gigante que se venía. Entonces tomamos una decisión que era bastante ridícula en ese momento, pero que al mismo tiempo entendimos que era lo que teníamos que hacer, que era que si nosotros entendíamos que los libros estaban para que la gente los leyera y en Internet estaban gratis, nosotros vendiéndolos le estamos poniendo una barrera a la gente
Entonces decidimos regalarlos. A partir de eso, esa librería no duró más de 3 años, lógicamente, pero al mismo tiempo fue la primera vez que nos empezamos a preguntar qué era el valor, ¿no? O sea, por qué algo que a un montón de personas le parecía muy valioso, inmediatamente se caía ante un sistema que no podía sostenerlo. El segundo ejemplo, el segundo antecedente que quiero poner antes de hablar del ñeripeso es un proyecto que empezamos inmediatamente después de la librería, después de haberla fundido, que se llama Projects of Humanity. Un poco a partir de esa pregunta de qué es el valor y un poco ante el resentimiento de haber perdido ante Google esa pelea, esa batalla, nos pusimos a analizar un poco, tratar de entender qué era lo que vendía Google y por qué es que Google era tan grande. Y nos dimos cuenta de una cosa, que Google lo que vendía era el espacio dentro de nuestro cerebro. Entonces, o sea, básicamente lo que pasa en este modelo es que existen marcas en el mundo que quieren comunicarse con nosotros y para eso le pagan a un intermediario que mantiene nuestra atención captiva. Con este proyecto lo que nosotros queríamos hacer era dar vuelta un poco ese paradigma y darle el control de su atención a cada uno de los usuarios, a cada uno de nosotros. Entendiendo eso, entendiendo que si hay una marca que paga por nosotros a un intermediario, bueno sería que esa marca nos pagara a nosotros para permitirnos a nosotros construir un mundo diferente. Ese proyecto lo redactamos en inglés, hicimos un montón de investigación, escribimos muchos papeles, digamos, y salimos a pedir plata para tratar de llevarlo adelante. En el año 2014, si no me equivoco, con un amigo que es programador, escribimos un código donde, bueno, pasaba eso. Nosotros salíamos a vender sponsors puerta a puerta, los ingresábamos a la página, la gente elegía qué publicidad ver, elegía a quién donarle la plata que se pagó por su atención y después nosotros salíamos a pagarle a esos proyectos en la mano. Ese proyecto obviamente fracasó de nuevo y nos dejó a nosotros de vuelta con esa pregunta de qué es el valor. Y ahora sí, llegamos al ñeripeso. En la época, ahora en la pandemia, este amigo me llamó tratando de retomar este proyecto de Proyectos de la Humanidad. Hicimos todo un esfuerzo de vuelta para presentarnos a fondos y bueno, de nuevo fracasamos y ahí es cuando nos empezamos a involucrar en el mundo de las criptomonedas. Ay, se me apagó. Perdón. Bueno, ¿qué es el ñeripeso? El ñeripeso, su definición tecnológica, si se quiere, es un token, es una ficha que está asentada en un blockchain, que es como una especie de gran libro contable donde se registran transacciones. Su definición más metodológica puede decirse que es un experimento social por ese carácter de tratar de analizar un poco las transacciones y la manera en la cual los seres humanos interactúan económicamente a partir de una moneda que no tiene liquidez y que por lo tanto no tiene riesgo. Pero esa no es la verdad. La verdad de ñeripeso, en la realidad, es que son personas, son seres humanos, igual que en cualquier otro sistema. Lo que hay detrás son humanos haciendo cosas, haciendo lo que les gusta, intercambiando productos, intercambiando bienes, intercambiando lo que hacen, disfrutando, pasándola bien, pasándola mal también, peleándose. Pero básicamente es esto que ven acá. Cada puntito es un humanito. Cada una de las personas que interactúa dentro del ñeripeso ofrece lo que hace y al mismo tiempo tiene necesidades y tiene cosas que le gustaría hacer y las comunica. ¿Qué tipo de transacciones se han realizado? Y bueno, de todo. Se ha valorado, además de productos y servicios, información que tiene que ver mucho con esto de tratar de aprender sobre este mundo. Nos dimos cuenta que en el mundo blockchain casi toda la información que hay está en inglés o está como en un idioma técnico muy complicado para la mayoría de la gente, entonces nos importaba un poco acercarlo un poco, bajar un poco el lenguaje y hacer que se entienda un poquito más. Acá pueden ver un poco los productos que al principio se empezaron a comercializar. Como dato interesante, tenía mucho que ver con la canasta básica. Hay muchos productos que tienen que ver con comida, alimentación, ropa, bueno, juegos, de todo un poco. Y por sobre todas las cosas, arte. Mucha gente tomó esto como una manera de decir, bueno, lo que puedo hacer yo es
esto y que por lo general en el sistema tradicional no se me reconoce valor o no se me paga, y dentro de ñeripeso sí tomó mucha fuerza, muchos memes que hacían que la comunidad creciera cada vez más. Y tratando de entender un poco qué fue lo que hicimos, nada, esto. Quería contarles que a partir de eso, de ese entendimiento de que en este mundo tan alejado de la gente ordinaria y común, nosotros al hacer una moneda que no tiene riesgo, al cual no hay que ponerle plata, se puede generar una comunidad que tiene un valor que está por fuera del sistema. A partir de eso, la comunidad tomó como las herramientas para sí y empezó a crearse sus propias herramientas. Esta palabra, que ahora se ve mucho en todo este universo Web3, ownership, que querría decir propiedad o hacerse dueño, cada vez más tiene que ver con hacerse cargo más que hacerse dueño. Y por lo menos así lo entendió la comunidad. Se empezó a dar sus propias herramientas a partir de las necesidades que tenía. Se creó una aplicación para transaccionar las monedas, una billetera propia. Se creó un sitio de remates especiales, que después se usó para un remate de Nix, que ahora después les voy a contar. Se creó un mercado propio, se crearon loterías, juegos, bueno, de todo un poco. Pero todo esto fue creado por usuarios de la comunidad sin necesidad o sin, digamos, pedir nada más que lo que la comunidad le daba en ñeripesos, ¿no? O sea, habla de una comunidad que se toma para sí las herramientas que existen, las transforma y se las da a sí mismas. Esta es una frase que tengo en la cabeza hace ya mucho tiempo, creo que es de Aaron Swartz, pero no me acuerdo, entonces no lo cito, y tiene que ver con eso de la librería y lo que decía al principio. Internet le dio una voz a todo el mundo, pero ahora, ¿a quién escuchamos? Y bueno, las distintas itinerancias de Internet, Web 1, Web 2, Web 3, han contestado esta pregunta de maneras distintas. Quizás el primer Internet, no sé si se acuerdan, el Internet pre-redes sociales, se parecía mucho a una librería en cuanto a que la responsabilidad caía un poco en el usuario. Vos entrabas y estaba en tus manos salir a buscar lo que vos querías y de acuerdo a tus propias capacidades y aptitudes ibas a encontrar o no aquello que estabas buscando, y a veces por el camino, igual que cuando entras a una librería buscando un libro y te llevas otro, pasaba que encontrabas un mundo mucho más grande de lo que vos querías. Web 2, el mundo de las redes sociales, responde esa pregunta de esta manera: quien pague más por el espacio dentro de tu cerebro. Y con eso hemos vivido los últimos 10 años, con un mundo de redes donde todo lo que nosotros vemos está guiado por el que paga más por entrar a nosotros. ¿Y Web 3 qué? Y acá es un poco el mundo que se viene para adelante. Y no lo sabemos. La verdad es que estamos ante un cambio de paradigma digital, pero no solo digital. Creo que una verdadera Web 3 tiene más que ver con un cambio de paradigma social y quizás espiritual que de infraestructura tecnológica. Y eso es un poco lo que estamos viendo en el ñeripeso. Como dice este meme, o sea, la gente tiene poder entonces, y un poco sí, siempre lo tuvo. Porque siempre fue, o de alguna manera, siempre fue a partir del valor que tenemos nosotros que otros capitalizaron y se hicieron ricos. O sea, si Google creció lo que creció, en gran parte es porque nos vendió a nosotros. Lo mismo Facebook, lo mismo Instagram, pero el valor siempre estuvo en estas grandes comunidades. Les quiero dejar dos ejemplos de la comunidad de ñeripeso, de cómo la comunidad tomó para sí estas herramientas y, digamos, monetizó su propio valor sin necesidad de un intermediario. Pasó en dos casos, el caso de Nix y el caso de Burger King, que estaban buscando meterse en estos nichos de, digamos, gente copada dentro del mundo de Internet que supiera de estas herramientas. O sea, básicamente estaban buscando a la comunidad de ñeripeso. Me llamaron a mí, tratando de comprarme a la comunidad de ñeripeso, y la respuesta fue que yo no soy dueño de esa comunidad, sino que la comunidad es dueña de sí misma. Entonces se le hizo una consulta a la comunidad, y la comunidad decidió tomar para sí estas dos marcas, generar un montón de memes, generar un montón de publicidad gratis de alguna manera, y después repartirse lo que las marcas ofrecían entre ellos. En el caso de Nix, cuando hicimos el primer festival de ñeripeso, nos dejaron una cantidad absurda de botellas de Nix que la comunidad comercializó solo en ñeripesos. En el caso de Burger King pasó un poco lo mismo, nos dejaron un montón de combos que después la comunidad tomó la decisión de cómo repartirlos.
Entonces, conclusiones. Un poco quiero decir esto, el ñeripeso es una falla en el sistema a favor de las personas, pero solo porque las personas decidieron fallar a favor de sí mismas. Por lo menos lo que yo veo dentro de la comunidad es gente que está permanentemente buscando la manera de darse valor a sí misma. Un poco la primera pregunta que hicimos en el ñeripeso tenía que ver con dónde está el valor, y la respuesta a esa pregunta era siempre el valor está en nosotros. O sea, cuando alguien preguntaba qué precio tiene algo en ñeripesos, la respuesta era a partir de las nociones individuales de valor de cada uno. Hay que ponerse de acuerdo, hay que encontrarse con la persona que tiene lo que vos querés y a partir de eso entenderse y ver cuánto vale aquello que estás buscando. Y sobre el futuro, no entendemos mucho hacia dónde va esto porque nunca quisimos que pasara, sino que se nos vino arriba un poco. El año pasado hicimos un par de festivales, pasaron un montón de cosas. Ahora el ñeripeso alquiló un galpón para empezar a producir todo lo que de alguna manera la comunidad quiere y necesita para sí misma. Es un espacio donde la gente puede proponer ideas, puede ir a trabajar, puede hacer un poco todo esto que estamos hablando. Este domingo se va a hacer la primera feria en el galpón, así que si quieren ir, invitados, es ahí en la Ciudad Vieja, en la calle Buenos Aires. Pero, como dice un amigo, si no es divertido, no es sustentable. Y un poco la experiencia de ñeripeso ha sido esa. Es algo que existe solo porque la estamos pasando bien y no podría ser de otra manera. Para que siga existiendo, la gente va a tener que seguir pasándola bien, va a tener que seguir dándose valor a sí mismo y encontrando valor en lo que hay alrededor. Así que, bueno, muchas gracias.